Entonces, no sé quién se leyó el libro A Camino de la Luz de Manuel, que habla de todo esto y sabemos ya por comunicación de los espíritus que la primera, bueno, primero sabemos que los exiliados de Capella, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros asentamientos humanos, ¿no? Que traían ya el progreso para el planeta Tierra fueron los hindús, India, ¿no? En el río, ahora no recuerdo, a la vera del río, no recuerdo cuál era el nombre del río, pero es en India. Entonces de ahí se fueron desplazando, entonces los amarillos, la raza amarilla y la raza negra ya estaba en la tierra, ¿no? Es de aquí, de la tierra, o sea, pertenecientes aquí, porque hay espíritus que desde su inicio son de un planeta y después migran a otros planetas o vienen de otros planetas. Entonces, igualmente, no quiere decir que siempre se van a mantener en la raza negra o en la raza amarilla, siempre se van a ir mudando, ¿no? Para ir aprendiendo nuevas experiencias. Entonces la China milenar se desarrolló mucho en lo que es tecnología, etcétera, y lo que es ¿cómo se llaman esto? Los hindú, ellos se quedaron más atrás, vinieron, su expiación era porque eran muy orgullosos, eran ricos en filosofía, ricos en conocimiento, en espiritualidad, etcétera, y entonces en ellos está bien arraigado el sentimiento de la reencarnación, porque son de los que más tienen plasmado eso en su perispíritu, porque están aquí, esos primeros que llegaron aquí y las generaciones que se han quedado, pues ha sido porque no han avanzado, no se ha podido avanzar aún, y si bien vemos en las research que hace, ¿cómo se llama? Steve, unos científicos que se llama Steve, una cosa así, de aquí de Estados Unidos, en Georgia, la mayoría de las reencarnaciones, que las personas tienen unas reencarnaciones muy lúcidas, que se recuerdan de vidas anteriores, son de la India. Hay una película que se llama Makala, que es de la vida real, es de la vida real de esta niña que reencarna y se recuerda de toda su familia, de su esposo y todo, y bueno, ya la pueden ver en Netflix, creo que está, o en YouTube. Entonces, esto es lo que pasa. Antes de los egipcios estaban los hindú. Después de los hindú estaban los egipcios y después de los egipcios venían los griegos. Estas fueron las tres culturas, por decir así, que traían o desarrollaron el sentimiento de la reencarnación. ¿Por qué? Porque es algo que está inherente al espíritu, ¿no? El espíritu nunca lo olvida. Un poco más adelante sintetiza de modo magistral: llorarás si te dijera que el hombre recién fallecido es como el hombre recién nacido. El fin del nacimiento es la muerte y el fin de la muerte es el nacimiento. Tal es la ley. El budismo de Sayamuni nos dice: el sufrimiento proviene del deseo del ser, que conduce a nacimientos tras nacimientos. Conjuntamente con la lujuria, el deseo encuentra satisfacción aquí y allá, el deseo de las pasiones, de los poderes. Tales son las fuentes del sufrimiento. Como estábamos leyendo en las lecturas anteriores, que realmente nosotros todavía estamos aquí porque no hemos podido despojarnos todavía, refinar nuestro espíritu, porque aún todavía necesitamos despojarnos de lo que es el materialismo en su forma, en toda su forma, en todo tipo de deseos, de poder, de sexo, de codicia, de ambiciones, de cosas materiales, de egoísmo. A veces las personas no son malas personas, y es que nadie es malo, simplemente es ignorancia. Pero por muy adelantada que sea una persona, por muy espiritualizada que sea una persona, siempre hay algo que tenemos que limpiar. Nosotros no somos completistas, muy pocos somos completistas. Completistas se llaman aquellos que vienen y cumplen su misión al 100%.
Emmanuel dice en uno de sus libros que muy pocos son completistas. La mayoría de nosotros no cumplimos un poco más del 10% de las cosas que supuestamente planeamos en el plano espiritual a venir a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque nos distraemos en el camino. ¿No? Entonces, el Egipto faraónico versó prácticamente toda su filosofía y su ciencia en el principio de la reencarnación. Los egipcios llegaron a conocer el perispíritu llamado Ka y sabían que su elevación dependería de su grado evolutivo. Y todo esto por épocas que traspasaron los 5.000 años. En ese mismo libro que yo estoy diciendo, Emmanuel dice que los que menos tenían que espiar eran los egipcios. Ellos vinieron con una misión de dejarnos la tecnología que ellos tienen. Hasta el sol de hoy se vive diciendo el misterio, yo no sé si ustedes miran History Channel, del misterio de las, ¿cómo se llama esto? De las pirámides, de que era imposible cargar aquellos bloques de piedras y hacerlos así para la tecnología de la época, etcétera. Ellos fueron los últimos, de los que menos tenía que espiar, y los que pudieron venir, los que pudieron salir como completistas. Ojo, entonces esta parte también dice que en los jeroglíficos está escrito todo lo que ellos trajeron de Capela, su conocimiento. Sorry. Entonces, todo su conocimiento en los jeroglíficos, todo su conocimiento que traían de Capela, que ellos estaban más evolucionados, estas personas tenían muy poco que espiar, y entonces como vinieron a espiar, como vinieron a reparar, vinieron a traer toda esa tecnología, todo este conocimiento, todas estas cosas que dejaron aquí en la Tierra, en el planeta Tierra. Y eso fue la manera de redención de ellos para volver a su sistema solar. Entonces, está escrito en jeroglíficos porque solamente esas personas que ya estaban más evolucionadas, esos espíritus, perdón, que ya estaban más evolucionados, eran los que podían comprender y enseñaban a los otros. Lo mismo que pasaba en Grecia, ¿no? Era como un círculo más cerrado. Y lo mismo pasó con el espiritismo. ¿Qué pasa con el espiritismo? Que comienza como una chabacanería, una cosa de mesas de juego, y realmente el círculo de filósofos, el círculo de cientistas que realmente quería estudiar aquello, entonces realmente se dedicó a estudiar y descubrió lo que descubrió. Entonces en esa época también pasó lo mismo. Los que pudieron limpiar toda lo que tenían que hacer, regresaron a su sistema solar. Los descendientes, porque siguieron veniendo descendientes, los descendientes de ellos, algunos ya regresaron y algunos se quedaron. ¿Por qué? Porque lo mismo, cuando venimos aquí nos perdemos por una o por otra forma. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu todavía se inclina, por la imperfección, mejor dicho, de nuestro espíritu, que todavía se inclina a las cosas materiales. Lo mismo, yo no sé si ustedes miraron la charla que tuvimos con Marcelo, que él habla lo mismo que pasó con Napoleón. Napoleón fue escogido por el mismo Cristo para venir a liberar a Francia, pero también se perdió. Napoleón fue la reencarnación de Alejandro Magno, y también había sido la reencarnación de uno anterior a Alejandro Magno, que ahora no recuerdo su nombre. Entonces, son espíritus que vienen con misiones y pues se pierden. Y igual pasó con, ¿cómo se llama el que escribió la Torá? Ahora no recuerdo, Mahoma. Entonces, ¿por qué? Porque todavía nos inclinamos, todavía nuestro espíritu es fallo, ¿no? Todavía no llegamos a esa comprensión. Todos los estudios de las ciencias psíquicas son unánimes en afirmar la existencia de la reencarnación como vehículo de la inmortalidad. Teósofos, martinistas, rosacruces, esotéricos, templarios, ocultistas, en general, todos abrazan los postulados de Allan Kardec, el misionero leonés,
aclaró y popularizó adjudicando al hombre las responsabilidades que él mismo genera. La frase inscrita en el domo, en el dolmen de Kardec, nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley. Es de origen druida y está en relación con una encarnación anterior del codificador. ¿Por qué druida? Alguien preguntó eso una vez, creo que al principio de Medellín en Espírita, que por qué druida. Muy poco se saben de los druidas y lo que sabemos, lo sabemos por lo que los romanos nos dejaron en sus escritos, ¿verdad? Pero el mundo espiritual nos ha venido a aclarar, hay mucha literatura sobre eso, que los druidas eran los que fue donde nace el espiritismo, ¿no? El espiritismo es una combinación de druidismo con espiritualismo. O sea, todas las corrientes espiritualistas, todas, el yoga, la meditación, el budismo, el esoterismo, todas que son espiritualistas, tienen la misma precedencia, tienen la misma corriente, todas van hacia el mismo lugar, ¿no? No importa en lo que se crea, en el nombre que se crea, en la manera o en la forma que se crea, todo es lo mismo, de diferentes formas, de acuerdo a la evolución de cada espíritu, ¿no? O a la educación que se haya tenido en aquella cierta región. Entonces, el plano espiritual nos viene a hablar sobre eso, de que los druidas eran los que estaban encargados de recibir el evangelio, la tercera revelación, que era la revelación que trajo Kardec, ¿no? Pero ¿qué pasa? Roma destruye, prácticamente arrasa con todo lo que tiene que ver con los celtas, con los druidas, etcétera, y prácticamente no sabemos mucho de ellos, y entonces se pierde mucha de nuestra historia, entonces se pierde el plan espiritual que se tenía para el planeta Tierra, se atrasó, la Tierra se ha atrasado por nosotros mismos. Por eso es cuando los espíritus dicen que cuando nosotros seguimos encabezados, encaprichados en el egoísmo y en el orgullo, sobre todo el orgullo, que es una de las cosas más fuertes del ser humano, es el último, como decir, desafío del ser humano, del espíritu en superar, es el orgullo. Entonces, ha atrasado el propio planeta Tierra, lo ha atrasado y ha atrasado también eso en sus inventos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El aerostático. El aerostático estaba previsto para ser traído en la época medieval, pero ¿qué pasó? La iglesia, porque habían sacerdotes, ¿cómo se llaman? Cardenales, obispos y el papa de esa época, que se oponía completamente a eso por celos, porque pensaba que aquello era hechicería, etcétera, y sobre todo por envidia, porque este espíritu viene y hace ¿cómo se dice? Lo que pasó, ¿no? Recuenta su historia de lo que pasó en esa época. Entonces, ¿qué pasa con Bartolomé, aquel padre que se llama Bartolomé, el padre inventor, era el que estaba destinado a traer, porque estaba bajo la falange de espíritu eh, de Da Vinci, que es en el plano espiritual, es el verdadero padre de la aeronáutica, porque él vino como un espíritu misionero. Da Vinci es uno de los espíritus misioneros, porque hay espíritus evolucionados que viven en otros mundos, hasta fuera de este sistema solar. Entonces, todos estos misioneros que tenían débitos, ¿no? Con el pasado, por ejemplo, este mismo del aerostático, él fue el que había creado el cañón, el que creó el cañón en la época medieval, y el cañón, por haberlo empleado para la guerra y por venganza de que habían matado a sus familiares, los enemigos, entonces lo empleó para la guerra, entonces adquirió débitos, pasó muchos años en los abismos, esclavo de los dragones, como se llama esa parte de esos espíritus que son muy, muy, muy fuertes. Entonces,
renace con la misión de traer el aerostático, pero ¿qué pasa? Mete la Iglesia Católica, aunque el rey pudiera darle todo su apoyo, no pudo pasar, y entonces ahí nos atrasamos. Igual pasó con los celtas, igual pasó con el espiritismo en Francia, que Francia entonces se tuvo que mudar ya el plano espiritual, viéndose lo que estaba pasando en Europa completa, en lo que es el viejo mundo, pues entonces se traslada al nuevo mundo, ¿no? Entonces viene ahora, por eso tenemos tanto espiritismo en Brasil, ¿no? Que entonces ahora es lo que se llama el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque se mudó. Igual, cuando Jesucristo iba a reencarnar en la Galia, ¿cuál es la Galia? Era Francia. Pero no reencarna en la Galia, entonces reencarna, ¿por qué? ¿Dónde? En Galilea. ¿Por qué? Por todas las cosas que ya estaban pasando con los romanos, los celtas, etcétera. Entonces reencarna en Galilea, que significa la pequeña Galia, ¿no? Entonces es un poco de historia sobre estas cosas que pasaron. Bueno, de los druidas. Los druidas eran sacerdotes celtas que ejercían las más altas funciones legales y educativas. Defendían la inmortalidad y la reencarnación, que ellos eran los que estaban preparando la venida de Cristo, pero los planes tuvieron que cambiar. Los egipcios eran uno de los pueblos reencarnacionistas de la antigüedad. En el antiguo Egipto se creía que el faraón estaba dotado de potestades divinas que le situaban aparte del común de los mortales, así como se suponía que en vida era la reencarnación de Horus. El dios del cielo en la muerte se unía al dios del sol, Ra, y navegaba por el firmamento en su embarcación celestial. Sabemos que los egipcios enterraban a sus muertos con todas sus cosas, ¿no? Porque ellos pensaban que ellos iban a reencarnar, iban a despertar, mejor dicho, en el otro mundo, y pues necesitaban sus cosas, y lamentablemente también los enterraban con sus esclavos, porque iban a necesitar esclavos en el otro mundo, parte de la ignorancia del espíritu, pero sí ya se miraba que había fuerte, ¿no? Afirmación sobre lo que es la reencarnación. En Grecia, que es el tercero, en Grecia, la reencarnación estaba presente en la filosofía de Sócrates, Platón y Pitágoras. Recordemos que Pitágoras era el más ferviente reencarnacionista que había, tanto que en sus clases él era un matemático que vamos, era un matemático que sobresalía en las matemáticas, pero en sus clases él enseñaba a otro tipo de cosas, como cosas morales, ¿no? También hablaba sobre no maltratar a los animales, sobre el ayuda al otro, en lo que es la caridad, etcétera, en aquella época. Entonces él fue uno de los primeros filósofos, por decir así, de la antigua Grecia, que era el más ferviente reencarnacionista. ¿Por qué? Porque era un espíritu de genio, que le llama el espíritu de genio, son aquellos que vienen con una misión, con una tarea ya definida para propulsar una cosa que va a pasar en el planeta Tierra, o lo que va a pasar en el plano. Entonces después viene Sócrates y Platón. Como siempre sabemos, Pitágoras no escribió nada, Sócrates tampoco escribió nada, y lo que sabemos de Sócrates, pues lo sabemos por Platón, que nos ha leído el libro de Platón. ¿Cómo es que se llama? No recuerdo. Pero he leído tantos libros que se me olvidan los nombres. De que habla apología de Sócrates. Apología de Sócrates, que es su juicio. A él no le da miedo, a él no le importa. Él sabe, él tiene una convicción de que él va a morir, pero que la vida continúa. Tiene una convicción tan ferviente a eso que no tiene miedo ninguno a la muerte, ¿no? Y eso lo sabemos por Platón. Entonces los orígenes de 185 al 254, considerado el padre de la ciencia de la Iglesia y el mayor maestro de la Iglesia después de los apóstoles, en sus enseñanzas decía:
Existe la preexistencia de las almas. El alma es inmaterial y por lo tanto no hay ni principio ni fin en su existencia. Las predicciones de los evangelios no pueden haberse hecho con la intención de una interpretación literal. Hay un progreso constante hacia la perfección, siendo nosotros primeros como vasos de barro, luego de vidrio, luego de plata, para finalizar como cálices de oro. Todos los espíritus fueron creados sin culpa y todos han de regresar por fin a su perfección original. La educación de las almas continúa en mundos sucesivos. Hay innumerables mundos que se siguen unos a otros durante eras eternas. ¿No será más conforme a la razón que cada alma, por ciertas razones misteriosas, es introducida en un cuerpo de acuerdo con sus méritos y acciones anteriores? Tiene un poco de lógica lo que está diciendo él, porque uno siempre se pone a pensar, bueno, y si yo me porto tan bien, ¿de qué me importa, de qué vale que yo me porte bien, y el otro se porta mal, y no hay mérito ninguno? O sea, va a morir y no lo van a castigar, o sea, no castigar, no va a pagar por sus errores, murió, y yo que siempre me porté bien, que siempre me esforcé por ser mejor, pues murió. Entonces yo creo que hace mucho más congruencia este razonamiento, que cada persona entonces se introduce a un cuerpo de acuerdo con sus méritos y acciones anteriores. Entonces aquí viene cómo se pierde la reencarnación. Aquí vamos a ver que lo que pasó en el concilio de Constantinopla. Hasta la mitad del siglo VI, la reencarnación formaba parte del cristianismo. Después del segundo concilio de Constantinopla, actual Estambul, Turquía, por exigencias del Imperio Bizantino quedó abolida, siendo sustituida por la resurrección, a pedido de Teodora, esposa del emperador Justiniano, partidaria de la esclavitud y de ideas preconcebidas, la cual temía retornar al mundo en la piel de esclava negra. Se desencadenó una fuerte presión sobre el papa de la época, Virgilio, para quien los deseos de Teodora eran ley. Y así el concilio decidió eliminar todo el pensamiento de Orígenes de Alejandría conforme se lee en latín. Si alguien dice o piensa que las almas de los hombres preexisten y que han sido anteriormente espíritus y virtudes y que han sido enviadas en cuerpos como castigo, que sea declarado anatema. O sea, iba a tener sus consecuencias, ¿no? Entonces aquí miramos que lo que estábamos hablando anteriormente en el Evangelio, que esto es abolido, que todas las cosas, nosotros sabemos, es tan tonto a veces, si nos ponemos a pensar, aquí a raciocinar, si nos ponemos a pensar, es tan tonto ver a la gente discutiendo por religión, por política, por X cosa, cuando estamos viendo que todo es manipulado, que todo es una manipulación partidaria de acuerdo a la conveniencia del momento, a la conveniencia en este caso, de esta persona, porque ella no quería reencarnar esclava. Entonces imagínate el débito tan grande que esta persona, que este espíritu adquirió, que le va a tocar miles de años de limpiar este hecho. Entonces, ¿por qué resurrección? Porque más adelante vamos a ver que habían dos corrientes, ¿no? Estaba la clase media y estaba la clase alta, ¿verdad? Entonces la clase media creía en la resurrección, pues porque era más fácil para ellos entender que un cuerpo volvía a despertar, ¿no? Que volvía a resucitar con su cuerpo y todo, y entonces era más fácil entenderlo así que comprender toda la lógica de cómo se va a crear un cuerpo de nuevo, de cómo van a pasar a otras esferas, etcétera. Entonces estaban esas dos corrientes de la resurrección y de la reencarnación. Entonces queda abolida la reencarnación y se dice que se queda solamente la resurrección. ¿Por qué? Porque va a volver con el mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque esta señora no quería reencarnar como una esclava negra, ¿ok? ¿Por qué? Porque ella sabía que iba a regresar por sus hechos que estaba cometiendo en ese momento, porque ella no solamente esclavizaba, sino que también prostituía a niñas y a todas las mujeres esclavas de esa época. Entonces,
ella sabía todos esos karmas que tenía y no quería reencarnar, sufrir eso, ¿no? Entonces, Leonardo da Vinci, el famoso renacentista italiano, afirmaba: léeme, oh lector, si en mí encuentras deleite, porque raras veces regresaré de nuevo a este mundo. Y así mismo es. Leonardo da Vinci no ha vuelto a reencarnar aquí en la Tierra, pero sin embargo tiene todo un séquito de trabajadores que trabajan bajo el mando de él en diferentes áreas de la tecnología actualmente. En India se encuentra la reencarnación o transmigración de almas explícita en el libro Bhagavad Gita, en los diálogos y lecciones del maestro espiritual Krishna a su discípulo Arjuna. El camino de la vida budista ofrece preceptos para el bienestar ético y espiritual de cada individuo y los exhorta a tener compasión por cualquier forma de vida. Como reencarnacionistas, los budistas deben aceptar la responsabilidad por la manera en que ejercen su libertad, ya que las consecuencias de la acción pueden ser vistas en vidas posteriores. Ya, ellos tienen muy consciente lo que es la reencarnación. La única diferencia que ellos, sí, sobre todo las vidas, el respeto de la vida, eso nosotros ya lo sabemos también como el espiritismo, la única diferencia es que el espíritu no regrede, el espíritu siempre avanza o estaciona, pero no regrede. Yo no voy a reencarnar en un gato, no más, no más voy a reencarnar en un gato, ¿por qué? Porque ya mi perispíritu tiene una forma humana, ya pasé por todas esas etapas, aunque cuando hay un espíritu que está muy perdido, muy confundido, lleno de odio, de rencores, etcétera, que vibra en el mal, puede obtener características animalescas, que eso es lo que le llamamos solantropía. Eso lo vamos a ver más adelante en la clase de los mediums, cuando entremos al libro de los mediums. Eso se llama solantropía porque ellos adquieren esa característica animalesca. ¿Por qué? Porque su perispíritu, recordemos que nuestro perispíritu es maleable y es moldeable, como ya Esteban nos trajo una vez una clase. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros tenemos en nuestro perispíritu todas las formas en las que reencarnamos precedentes a nuestro, hasta llegar al perispíritu humanizado, ¿no? Entonces, cuando estos espíritus se quedan en esta etapa de odio, de vibrando en el mal, entonces llegan a tomar este tipo de formas animalescas, el hombre lobo, de convertirse en animal, aquellas apariciones que se aparecen como un hombre, como un minotauro, como un hombre con patas de animales. ¿Cuántas historias no hemos escuchado? Y no son cuentos, es verdad. Antes yo pensaba que era como que eso es un cuento, miento. Primero pensaba que era verdad, después cuando fui estudiando el espiritismo, dije, entonces sí es cierto. Pero entonces después cuando ya fui estudiando lo que era mediunidad, lo que ya era entrando al libro de los mediums, me di cuenta cuál es el proceso y el por qué. Entonces, eso pasa y realmente hay personas que los miran de esa forma, es por eso. Es esa razón. ¿Por qué? Porque ya ha pasado el perispíritu por todas esas etapas y lleva un proceso muy difícil para los espíritus volver a tomar la forma humana. Si ellos se quedan mucho tiempo en esa licantropía, llegan a convertirse en lo que se llaman ovoides, que es la segunda muerte del perispíritu. El perispíritu también muere, entre comillas, ¿no? Entonces se viene a convertir en ovoide. Ovoide, la palabra lo dice, es una forma así, más o menos así, ovoidizada. Y entonces, esta formación de ovoides es una formación parasitaria. Viene a lo que es ser un parásito espiritual. Y esos parásitos espirituales son utilizados por los espíritus que hacen brujería, que hacen magia negra, etcétera, porque son esclavizados por estas personas, o por estos, espíritus,
del plano material, el plano espiritual usa esos espíritus que están ya en la muerte perispiritual o voidizada, y entonces eso es lo que se llama lo que la gente dice, tiene hecho una brujería o tiene hecho ¿cómo se llama? Un hechizo o cualquier tipo de cosas de esas, ¿no? Entonces, para este abuelo de volver a tener la forma humana, entonces tiene que volver a reencarnar muchas veces y muchas veces ser abortado porque no va a poder recuperar la forma humana. Depende de la evolución del espíritu, puede renacer pocas veces o muchas veces, de acuerdo a su nivel como esté, para para que su perispíritu vuelva a recuperar su forma humana, ¿no? Entonces, esta es la explicación que nos trae el espiritismo sobre los animales, sobre de que el espíritu nunca va a regresar, solamente no es que regrese, el espíritu regresa a sus orígenes, pero no el espíritu sigue siendo lo que está estancado, el espíritu está estancado y va a evolucionar consecuentemente, ¿no? Ah, se nos acabó eso, pero aquí quería comentar una cosa que los egipcios, en las cosas estas, en los jeroglíficos, en los científicos, los que se dedican a estudiar estos jeroglíficos, han encontrado de que se encuentran cosas que vienen a hablar sobre cómo el espíritu en el libro de la muerte de los egipcios, el famoso libro de la muerte, que vienen a hablar de que el alma después de 3000 años deja la forma animal. Okay, por eso son los egipcios que tienen hombres con cabezas de águila y etcétera, ¿no? Muchas cosas que tienen con muchos animales, mezcla de hombres con animales y deidades, etcétera, porque según ellos, en ese libro y en los jeroglíficos que ellos han encontrado, después del alma, después de 3000 años, perdón, es cuando el alma tiene merecimiento de alcanzar su forma humana. O sea, no estaban tan lejos de la realidad. Como ya hablamos anteriormente, eran los más, por decir así, espíritus más evolucionados y los que menos tenían que espiar. Ya los egipcios que hay ahora no son los egipcios que vinieron de Capela, ya esta es otra generación que son nuevos espíritus. Estamos aquí ya nuevos espíritus. Entonces Platón fue uno, recordemos que Pitágoras, Sócrates y Platón fueron los que, ¿cómo se dice? Los precursores de lo que viene a ser el espiritismo, pero ¿por qué no cuela la filosofía de Sócrates en aquella época? Porque pasa lo mismo que en la época de Jesús, los espíritus todavía no estaban preparados, el orgullo como siempre, que es nuestro mayor enemigo, porque aquello que no entendemos no lo aceptamos, lo rechazamos. Aquello que no entendemos es prohibido, ¿no? Aquello que no entendemos es de loco. Y no nos dedicamos a estudiar, a buscar, a indagar. Entonces son muy pocos, y esto no solamente lo estoy diciendo en esta cultura. Por ejemplo, en el centro espírita, nosotros tenemos mesa mediúnica los miércoles. Los miércoles el centro está lleno, no hay sillas para tantas personas. Hay algunas que están hasta de pie para recibir tratamiento mediúnico, para recibir sus tratamientos espirituales, etcétera. Pero los lunes y los martes, que son los días de estudio, yo creo que hay como en el grupo 1, que eso es que es un poquito más, que es como que están todos que quieren saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces hay como unos 10, 9. Cuando pasan el grupo 2, ya es cuando ya
te metes de cabeza en lo que es el espiritismo, ya en lo que son las leyes morales y todas esas cosas, ahí es cuando empieza a darte fuerte y tú te empiezas a sentir como que, wow, como no sabía esto, que estaba viviendo. Entonces muchas personas no aguantan y pues dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy preparado para esto y se van. Entonces, ¿qué pasa? 3, 4, y en el grupo 3 ni decirlo. En el grupo 3 yo daba clases solamente a 2 personas y yo, 3. Y en el grupo 4 solamente somos una persona y yo, somos 2. Entonces, ¿por qué? Porque no nos dedicamos a realmente estudiar. Queremos una pastilla para el dolor, queremos que igual, yo no sé si Esteban puede compartir sus experiencias que llegan a su oficina. Mira, Esteban, yo tengo esto, y hipnotízame para que esto no se me quite, pero no queremos esforzarnos. Entonces, todas estas son enseñanzas que vamos aprendiendo de que todo lo que sabemos apenas es la mitad, perdón, mi gato pasó por encima de la computadora, sabemos apenas la mitad y que no vale la pena, para mí, esa es mi conclusión, no vale la pena discutir por cosas que realmente no sabemos y son aquellas cosas que nos quieren hacer creer, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? ¿Están todos muy callados? ¿Las clases se aburrieron? ¿Qué pasó? ¿Hello? ¿Alguien tiene Hi. pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Ya se desconectó la eso, ¿no? Bueno. Marci, de pronto una pregunta que me surge cuando hablabas de que habían, o sea, siempre llegamos con un plan trazado en el plano espiritual y inclusive pues muchas de estas personas o esos espíritus, perdón, genios también se pierden. O sea, ¿de qué manera pues hay que de pronto estudiar o qué camino seguir para de pronto no perdernos eh, del plan que ya tenemos como definido realizar acá en el mundo? Los ¿Existe algo? espíritus, sí, los espíritus nos dicen que el autoconocimiento es el camino. El autoconocimiento es el camino, ¿por qué? Porque en medida que yo me voy conociendo y voy conociendo cuáles son mis defectos y cuáles son mis dificultades, comienzo a trabajar en ellas. Entonces voy aprendiendo a separar aquello que me conviene, aquello que no me conviene, porque no todo lo que se me permite, todo puede ser lícito, todo es lícito. Todo lo que se me permita legalmente o lícitamente me conviene, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros, porque el otro hace, la sociedad lo hace, pues yo lo sigo haciendo. Entonces, en el caso de estos espíritus, no, espíritus de genio es diferente. El espíritu de genio son aquellos inventores como, espíritus como Da Vinci, por ejemplo, que es el que más tenemos. El Da Vinci, tenemos al mismo Kardec, aquí, Copérnico, tenemos ¿cuál es el otro? Todos ellos que vinieron a traernos todas estas cosas para el progreso, ¿no? No recuerdo su nombre. Bueno, entonces todos estos son los de genio. Entonces aquellos que son enviados, que son misioneros, es la palabra, es diferente. Aquellos son misioneros, por ejemplo, Alejandro Magno, perdón, ¿cómo se llama él? Eh, Napoleón. Napoleón, gracias. Napoleón es la reencarnación de Alejandro Magno, pero Alejandro Magno todavía no ha alcanzado y no alcanzó todavía la posición de espíritu de genio que vive en esferas superiores, ¿no? Ya los espíritus de genio vienen ya a lo que vienen, ya ellos vienen y no se pierden de su rumbo. Ya ellos saben lo que van a hacer, ya son espíritus que tienen esa capacidad de poder hacerlo. Pero los espíritus que vienen en misión, como por ejemplo este ejemplo y muchos otros que hay, muchísimos, se pierden. ¿Por qué? Porque son espíritus imperfectos, porque vienen aquí con la misión de
del pasado, porque tienen esa capacidad intelectual, porque tienen esa fuerza. Por ejemplo, Napoleón fue escogido por el propio Jesucristo porque tiene la garra, tiene el espíritu, tiene la fortaleza, tiene la iniciativa, o sea, todas esas cualidades que sabía que podía liderar a Francia, porque necesitaba liderar a Francia para poder implantar el espiritismo en esa época, ya que los druidas habían sido exterminados. Entonces, ¿qué pasa? Por las mismas imperfecciones del espíritu, que es misionario, se pierde. Entonces, yo no sé, Esteban, ¿tú te acuerdas aquel señor que yo te mandé una palestra? Yo adoraba a ese señor como las maneras, las palestras que daba, sus libros, etcétera. Y de repente yo le mando una palestra a Esteban y me dice, pero ¿cómo te gusta este señor? Pero yo no había terminado de escuchar la palestra y yo me he dado cuenta cómo en el plazo de 2 años ha cambiado y eso se viene notando. Pero ¿qué pasa? Que la infectación es de a poco. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso, que la infectación es de a poco. Se vienen dando en cosas muy pequeñas. Por ejemplo, es como el que dice, ah, no, yo bebo socialmente, pero ahora es social, después otra, después otra. Es un cigarro, son 2, son 3, y así. Entonces, esta persona que yo estoy hablando es un medio increíble, pero ¿qué pasa? Le ha ganado el orgullo. Yo me doy cuenta. Entonces, me siento mal porque uno va notando eso y no ninguno de nosotros está exento. Yo, Marcela, estoy en primera línea, porque todos los que somos trabajadores y todos los que estamos estudiando aquí, somos los que estamos en primera línea de ataque. ¿Por qué? Porque ellos nos están atacando, estamos bajo constante ataque, como nos dijeron los mentores de la Casa Espírita en un mensaje que nos mandaron Esteban a mí, que nosotros estábamos siendo atacados y vamos a seguir siendo atacados, porque todos los que trabajan para el progreso del planeta, para las fileras de Jesús, son atacados con todo. Y entonces, ¿cuál es la manera de nosotros preservarnos? Que es lo que tú estás preguntando. En el autoconocimiento, y pues saber que uno no puede ser perfecto, porque eso no lo es, pero por lo menos yo me estoy esforzando. Yo estoy aquí, me estoy esforzando y estoy esforzándome a aplicar lo que estoy aprendiendo. Si ayer yo quería todo para mí, ahora yo comparto. Si ayer yo fui celosa, pues ahora yo tengo que vencer ese celo en mí. Si antes yo fui avarenta y quería todas las cosas solamente para mi familia o solamente pensar en mi familia, pues ahora yo también voy a pensar en los demás. Y poco a poco ir haciendo esas modificaciones que, como nuestros espíritus guías nunca nos abandonan. Ojo con esto, los espíritus guías nunca nos abandonan, pero no se pueden acercar tanto a nosotros por nuestra baja vibración. Entonces, cuesta más que nosotros escuchemos sus buenos consejos. Entonces, a medida que nosotros vamos mejorándonos moralmente, a medida que nosotros vamos estudiando, a medida que nosotros vamos practicando, por muy poco que sea, puede parecer poco, pero es mucho para el espíritu porque no sabemos cuán atrasados nosotros hemos estado en otra época. Entonces, todo eso nos va ayudando y nuestro espíritu protector va teniendo la capacidad de poder acercarse más a nosotros y nosotros de escuchar mejor sus consejos y seguir la línea que nos toca seguir. No sé si pude responder a tu pregunta. Esteban, ¿quieres decir algo? Era lo que Marcelo también te respondió hoy, que fue algo muy bonito. Ah, sí. Que dice, estudie, trabaje, confíe, sirva y ame. Así lo dijo. Y exactamente, eso me lo dijo Marcelo, que es mi profesor de espiritismo, para algo que yo le comenté y me dijo eso. Entonces, esa es la fórmula. Pero para que todo eso suceda, esa es la fuerza de voluntad que tenemos que tener todos los días. No hay que hacerlo perfecto, pero hay que decidirse cada día a hacer las cosas un poquito mejor, un poquito más amorosos, un poquito más amorosos con nuestros cuerpos, con la comida, con con la música, con la información que tenemos, ¿cierto? Cómo tratamos a nuestros hermanos.
son pequeñas diferencias que podemos hacer, que pueden hacer un gran cambio en la vida de nosotros y de los otras personas. Pequeñas cosas, así como mismo dice Esteban. A ver, yo me voy a exponer un poco hoy. Yo, por ejemplo, yo tengo un mal hábito, mejor dicho, de ser muy perfeccionista, ¿no? Y yo lucho constantemente con eso, porque el ser perfeccionista te causa sufrimiento. ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas tan perfectas que no terminas haciendo nada. Entonces, eso es falta de amor hacia mí misma y falta de amor hacia el otro, porque estoy exigiendo del otro lo que el otro no puede dar, lo que yo misma no he alcanzado en mí. ¿Sí me explico? Entonces, en el momento que yo empiezo a no exigir más del otro, a ser más comprensiva con el otro, a no juzgar, a entender que aquella persona está haciendo lo que puede y está en su etapa, en su momento, y que se está esforzando realmente, porque hay personas que dicen, no, Dios sabe que yo soy imperfecto, esa es la excusa. No, sí, tú sabes, imperfecto sí, pero tengo el deber de buscar cómo perfeccionarme, por eso estoy aquí. Entonces, ya por lo menos ya estoy en una etapa, ¿no? Ya no juzgo, ya no reclamo, ya no, ya no espero que el otro haga las cosas como yo quiero, como a mí me gustaría. Ya voy dejando esa parte, todavía estoy conmigo. Entonces vamos poco a poco. Si antes yo era una persona que hablaba, que siempre tenía una respuesta para todo, que nunca me quedaba callada ante ningún desaforo, como dicen los brasileños, pues ahora yo me quedo callada, mejor no responder. Y así uno va educándose. Entonces, como dice Marcelo, uno lo va haciendo por disciplina hasta que se convierte en un hábito. Así es. Bueno, vamos a cerrar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir permiso para el cierre de este estudio de hoy, agradeciendo a Marcy por su colaboración, por su clase, por su información, por estar bien preparada y que todo lo que aprendamos aquí siempre sea practicado, sea entendido, sea ilustrado en nuestras vidas, que dé fruto a un cambio positivo en la vida de los demás y en la nuestra, que podamos ser más caritativos, más pacientes, más tranquilos y entender que el autoconocimiento, la iluminación y el ayudar a otros es lo más importante en nuestras vidas. Le pedimos permiso a cerrar al Maestro Jesús, a los mentores de la casa, Medellín Espírita, a Kai Bar Schutel, a Ignacio de Loyola, a Allan Kardec, pero por encima de todo a nuestro Dios Padre, el cierre de nuestra clase, deseándoles un feliz jueves a todos, que así sea. Feliz fin de semana a todos y gracias por estar aquí. Okay. Una feliz noche, gracias por ustedes, por su presencia, por dejarnos, darnos esta gran oportunidad de ayudar, de hacer una diferencia y los queremos a todos.